Mis amigos, gracias por seguir con Hola Matinal. Tenemos el placer de que nos acompañe en la mañana de hoy el destacado consultor empresarial Federico Castillo, quien hablará sobre temas de mucho interés, incluyendo el tema de las finanzas personales. Buenos días, Federico, bienvenido a Hola Matinal. Gracias por la invitación, me siento bien entre amigos. ¿Qué tal bueno. Todo? Qué bien. Mire, usted sabe que el mes de diciembre es quizá el más esperado por la familia y por todos, a partir de que se aumentan los ingresos con el sueldo 13. Sí. Otras empresas también lo complementan con la bonificación. ¿Qué se le puede recomendar al dominicano promedio que poco dado a planificarse para bien utilizar esos recursos? Al promedio, vamos a generalizarlo, porque el tema de finanzas es un tema macro, es un tema que abarca a todas las capas sociales, independientemente del nivel socioeconómico. La gente siempre tiene que ser prudente, no tan solo en diciembre, sino durante todo el año. Porque el año tiene 12 meses, no 30 días, no un mes. Entonces, como nosotros tenemos un ingreso extra por un derecho adquirido que se llama regalía, doble sueldo o salario 13, ese ingreso extra, las personas que en la mayoría de los casos desde enero del año en curso ya lo debe. Nosotros hicimos una encuesta en el cual estipulamos 5 ítems para saber en qué gasta la gente el salario de Navidad. Y quien ganó fue el pago de deudas. Porque la gente, de una manera u otra, tiene que mantenerse de pies, es decir, tiene que subsistir. Entonces la gente se endeuda para remodelar la casa, la gente se endeuda para cambiar el carro o arreglarlo, la gente se endeuda para una cantidad de situaciones que al final de cuentas, cuando uno analiza, dice, oye, pero te endeudaste de manera improductiva. O sea, las deudas no son malas de por sí, sino es el destino que se le da a las deudas. Entonces, nosotros siempre recomendamos que ese sueldito 13, y le digo sueldito de cariño, no por despectivo, ese sueldo 13 sea destinado para cosas realmente útiles y que nos den cierto respiro a partir de enero del año próximo con relación a nuestro compromiso financiero. Pero es importante que ese sueldo 13 se destine una gran cantidad al ahorro. No somos muy dados a ahorrar de manera líquida, o sea, llevar dinero al banco, porque no nos han enseñado a ahorrar, porque no nos han enseñado el valor del dinero. El dinero es una mercancía y como mercancía tú tienes que entregar algo para adquirirla y ese algo se llama trabajo, se llama fuerza laboral, se llama fuerza intelectual. Entonces, es importante saber que diciembre no es el fin del mundo, a pesar de que el 12-12 pasó, o sea, los mayas se equivocaron. Diciembre es un mes más, donde aumenta el circulante, o sea, la masa monetaria, el dinero en la calle aumenta, para que comúnmente se le llama, la gente tiene más disposición a gastar, demanda más bienes y servicios, pero a partir de diciembre, comienza o sigue una etapa laboral, una etapa productiva donde hay gastos y costos que nosotros tenemos que cubrir necesariamente. Y sin embargo es el mes de diciembre donde los comerciantes están felices y en buen dominicano dicen que en diciembre que esos comerciantes hacen su agosto. Sí. Están esperando estas festividades y ese salario 13 y motivan a través de muchos comerciales para motivar a la gente. ¿Qué usted recomienda a una persona trabajadora que recibe su salario 13, cómo distribuirlo? ¿Cuál sería la manera eficiente para que el dinero les rinda? Mira, hay una especie de, vamos a decir, de fórmula que en condiciones normales se establece con relación al ingreso y su distribución. El 10% de los ingresos, no del salario, porque tenemos que identificar que salario es una parte de tus ingresos, siempre y cuando tú tengas ingresos adicionales a tu salario, si estás formalizado o no. El 10 al 15% tiene que destinarse al ahorro. La gente tiene que pagarse a sí mismo, que yo valgo, que yo me merezco. Porque el ahorro es un dinero para situaciones contingentes y posteriormente para convertirse en capital de inversión. De 10 a 15%. De 10 a 15%. O sea, sacarlo y llevarlo al banco y ponerlo en una cuenta y no tocarlo. Y no tocarlo. 10 o 15%. 10 o 15%, dependiendo los niveles de ingresos que tú tengas o dependiendo de los niveles de compromiso en el hogar que tú tengas, porque puede ser que tú, que estás recién salido de la universidad o sigues estudiando en la universidad, enganchaste un buen empleo, tienes un salario modesto, quizás puedas llevar más.
porque los compromisos en tu casa todavía... Lo está pagando tu mamá y tu papá. Papá y mamá todavía lo cubren, entonces tú tienes como cierta holgura y puedes destinar un poco más. Okay. El 25 al 30% tiene que destinarse a lo que es pago de deuda, y si es menor, mucho mejor. Hay diferentes compromisos que uno tiene, ya sea una vivienda que haya adquirido, un vehículo, etcétera. Ya vamos por un 40%. Ya vamos por un 40%. El otro, entonces, los gastos rutinarios, ya los gastos ordinarios. Pagar luz, teléfono, agua, comida, gas, transporte. Pago de vivienda y todo por el estilo. Ya esos son los gastos ordinarios. Pero la gente tiene que hacer una lista de las cosas que nos cuestan mensualmente y aprender de que los gastos dependen de nuestros ingresos, no al revés. Tú dices, yo este mes, yo pago, por ejemplo, 10,000 pesos de casa. Entonces tú tienes que atarlo a lo que tú ingresas para saber si esos ingresos soportan ese costo, ese gasto. Entonces la gente lo hace al revés. La gente gasta, pero no se da cuenta cuál es su nivel de ingreso. Federico, tú has mencionado varias cosas, ahorrar, hacer presupuesto, algunas cosas que pareciese que son extrañas en la conducta cotidiana del dominicano y de la dominicana. Sí. Tanto de una persona con mucho dinero no acostumbra a hacer presupuesto y el pobre tampoco acostumbra. Cuéntanos un poco, en tu experiencia como consultor, otras prácticas culturales que son negativas en materia de finanzas personales. Sí, eso que dice es muy cierto. Hay personas que tienen muchos ingresos y sobrepasan sus gastos. Por eso mismo, porque no tienen una disciplina financiera, porque no tienen un autocontrol financiero. Se van mucho al consumo autónomo, al consumo que... porque hay una presión social que también incide. Hay que estar claro. O sea, hay una presión social que incide, en el cual yo tengo que gastar porque yo necesito penetrar este grupo, yo necesito ascender, yo necesito que me vean, yo necesito exhibirme. Es decir, para hablar en términos llanos, la presión social tú te refieres a un joven dominicano que vive en un barrio popular, su padre y su madre es empleada doméstica, gana 6,000 pesos en una casa de familia, su padre es mensajero de un bufete de abogados, gana 9,000 pesos, y él quiere, o sea, entre los dos padres ganan 15,000 en un mes de trabajo, pero ese joven adolescente quiere un iPhone que vale 25,000 pesos. O no, el joven también puede que trabaje y gane los mismos 15,000 pesos que sus dos padres. Pero quiere entonces pero quiere un equipo móvil que cuesta el doble 2 meses de salario. De sus salarios. Entonces, él obvia los demás componentes que lo mantienen a él vivo, lo mantienen a él de pies. Entonces, la gente tiene que sincerarse con relación a lo que ingresa para saber cómo gasta. No eres lo que ingresas, eres lo que gastas. ¿Tú crees que mucha gente vive por encima de sus posibilidades en República Dominicana? Pero de sus posibilidades basadas en sus ingresos. Sí. Claro que sí, la mayoría. A mí me interesa saber... Hay un esnovismo. A mí me interesa saber de esa encuesta que ustedes realizaron, donde determinaron que la gran mayoría de las personas destinan el sueldo 13 a pago de deudas. El sueldo, exactamente, sí, al pago de deudas. Ese fue el primer renglón. Sí. ¿Qué le seguía? ¿Cuáles eran los otros renglones que le seguían? Consumo, regularmente, o gastos personales, se iban también a... me extrañó que alimentación como que no apareció en un lugar cimero. A pesar, ropa, vestimenta, exactamente, y otros gastos, pero lo del pago de deuda abarcó un 55%. O sea que ya los otros 4 ítems se tragaron el 45%. Licenciado, ¿qué decirle a un soldado, a un policía, a un watchman, que ganan salario mínimo y la presión de la sociedad lo lleva a hacer cosas? Bueno, lo que pasa es que el sueldo del soldado y del militar o del policía es similar al sueldo del civil, porque según el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, hizo una encuesta y más del 78% del dominicano gana menos de 20,000 pesos. Entonces, si ponemos lo que hemos denominado canasta básica y lo atamos a ese salario, 23,000 pesos. Está muy por debajo, porque aquí canasta básica solamente se basa en alimentación y es un error. Tu canasta básica tiene que incluirlo todo,
tiene que incluir pago de colegio, pago de vivienda, seguridad, telecomunicaciones. Pasaje. Hasta tarjeta de llamada al celular. Todo eso hay que incluirlo, porque el ser humano a nivel económico y social es un ente completo, no es un ente parcial. Entonces, no solamente dinero podemos ahorrar, también tenemos que aprender a manejar nuestros recursos. Cuando yo le digo a la gente, mira, si tu factura de electricidad te llegó de 1,000 pesos, por usar un número, al mes próximo te llegó de 700, tú estás ahorrando. Tú tienes que chequear cómo tú estás usando tus recursos, tus activos físicos, no necesariamente el dinero que tú llevas al banco. Porque hay una cultura, el dominicano siempre dice, el dominicano promedio dice, es que con esto no me da para nada. No te da para nada porque quizás tú no has aprendido a utilizar el dinero como debes utilizarlo. Ese es lo que debe ser versus lo que es la realidad. No, lo que es que tenemos salarios deprimentes. Claro, pero independientemente del salario, licenciado, me gustaría un poco que analizáramos el tema del comportamiento de la sociedad dominicana y de otras sociedades del mundo y qué tanto incide la sociedad norteamericana a nuestra sociedad dominicana, porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es el parámetro, es siempre el ejemplo, es un país consumista, claro. Su economía es dirigida hacia allá. Hacia el consumo. De hecho, el propio gobierno establece una serie de normas y reglas que conducen a que los norteamericanos gasten y vivan siempre también endeudados. Y en eso se basa en la economía norteamericana hasta hace muy poco. Sin embargo, a nosotros nos ha influido muchísimo este tipo de comportamiento y cómo se maneja la economía en los Estados Unidos. Sí, nosotros no hemos adoptado la realidad de la fisionomía económica del país. O sea, nosotros pensamos que somos un país del primer mundo o de ingresos medios y no somos un país de ingresos medios, porque las mediciones que hacen los organismos internacionales de dividirte el PIB entre la población, eso es muy estéril. Eso como que... Lo dijo el presidente Medina en la ONU. Exactamente, claro. O sea, entonces Estados Unidos más del 75%, 70-75% de su PIB se basa en consumo. Ahora, tú tienes que ver los niveles de producción de Estados Unidos. El ahorro nacional en Estados Unidos, que es el componente del ahorro de familia y el ahorro de empresa, a partir del 2007, después de la crisis financiera, aumentó, porque la gente se dio cuenta de que no valía la pena comprometer su futuro financiero. Es decir, yo no puedo seguir endeudándome para mantener el consumo. Entonces, las deudas, repito, tienen que irse a un fin productivo, no tienen que irse necesariamente a un fin de satisfacer una necesidad no tanto propia, sino social. ¿Qué es una deuda con fin productivo? Una vivienda para alquiler, un vehículo para trabajar, una maquinaria para una mini empresa. Una computadora, una computadora. Para ser consultor. Exactamente, un buen ejemplo. Federico, hemos hablado de personas que tienen sueldos deprimidos. Y claro está, si usted gana 10,000 pesos, 7,000 pesos, su planificación económica es complicada. Pero quiero hacer la acotación. Sí, la estructura mercadológica en el mundo, representada en Estados Unidos y representada en Europa, sí incide en el comportamiento de consumo de la gente, porque eso está basado en una psicología del comportamiento. O sea, cuando una empresa en diciembre te lanza una publicidad, no lo hace de manera fortuita. Cuando hay una feria de vehículos en abril, no lo hace de manera fortuita. Hay elementos que se conjugan que lo podemos explicar más adelante, pero para que la gente tenga una idea, uno de los países más desarrollados del mundo, perteneciente al G8 o al G20, que ya es un grupo más extendido, es Alemania. Y es uno de los países más ahorradores del mundo. Austeros, porque austeridad no significa dejar de gastar. Claro. Aquí le han vendido a la gente saber distribuir rigurosidad en el manejo de los recursos. Aquí le han vendido a la gente